Dios lo bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo esté siempre con usted en el nombre del Señor Jesús. En este video que ustedes ven en pantalla, esta imagen que estamos poniendo por acá, hay un siervo de Dios que dice que el Señor le ha revelado que este hombre es el anticristo. La palabra de Dios menciona muchas veces que este ser será un hombre humano, común y corriente, como usted y yo, pero con poderes sobrenaturales, que éste se hará pasar por el Cristo. Y aquí en la Biblia, en el séptimo sello, de acuerdo al Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1, dice: abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Esta palabra que habla en este capítulo del Apocalipsis está hablando de los sellos que han de soltar el Señor a la hora de que todo esto suceda. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Esto quiere decir que en los últimos días estos sellos serán soltados por el Señor. Algo que la iglesia debe de darse cuenta y debe de despertar, debe de levantarse en pie de guerra, porque el pueblo debe buscar lo que es la presencia del Señor cada día más. Este hombre está hablando de que el Papa Juan Pablo II, el cual ya ha fallecido, se levantará con poder, que hará distintos milagros, y que el Papa actual es el que lo presentará como el anticristo. Y usted en los comentarios, por favor, coméntenos qué dice la Biblia sobre esto. ¿Qué está hablando la palabra del Señor acerca de esto? Usted que lee la palabra de Dios, por favor, coméntenos, díganos qué está hablando el Señor en esta ocasión. Es necesario, pueblo de Dios, que usted se ponga a la expectativa de lo que verdaderamente Dios quiere hacer. La Biblia dice en Mateo 24, el mismo Jesús hablando estas cosas, dice: mira que nadie os engañe. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? No menciona a ningún papa, no menciona a nadie que será el anticristo. Jesús está diciendo o está hablando de manera específica en este libro, en este capítulo de Mateo 24, de las cosas que han de suceder antes de su venida. Mira que nadie os engañe. Vendrán muchos engañadores, vendrán muchas personas, mucha gente diciendo: yo soy el Cristo. Pero ninguno de ellos son el Cristo. El Cristo es aquel que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. La iglesia necesita darse cuenta de que sí, se va a levantar un anticristo. Sí, viene alguien que va a luchar en contra de la iglesia. Pero esto todavía no ha sido revelado. Y no estamos hablando del día del Señor, de la hora en que Él viene.
no estamos hablando de esto. Estamos hablando de que el día en que se levantará un anticristo no ha sido revelado. Por eso podemos ver que muchos han dicho que el Señor le ha revelado esto, pero siempre que dan fecha se equivocan. Nunca sucede nada. Y es que esto es uno de los misterios que el Señor tiene para consigo. Y es que la iglesia no necesita saber cuándo se va a levantar el anticristo. La iglesia lo que necesita es buscar la presencia de Dios, llenarse de Él, para que cuando Él venga o nosotros vayamos a Él, estemos preparados. Acá en Mateo 24 habla fuerte y claro de las cosas que han de suceder el día de la venida del Señor. ¿Qué pasa con esto? Que muchos han distorsionado lo que es la palabra del Señor. Muchos han interpretado en su propio conocimiento lo que está escrito en este libro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué todos dicen que el Señor le ha revelado? ¿Por qué muchos dicen que fue Él quien le habló? Cuando no es así. Si la misma palabra dice que tengamos cuidado con esto, que debemos de escudriñar los espíritus, que por eso mismo el mismo Señor dice, mirad que nadie os engañe. Y dice en otra parte que debemos de escudriñar los espíritus, que debemos de saber cuándo es el Señor que nos está hablando o cuándo es el enemigo que nos está hablando, porque Él también habla. La iglesia tiene que saber que el enemigo trae distorsión de su palabra, trae distorsión de lo que es el santo evangelio, que nosotros debemos de llevar el enfoque en el Señor día y noche. Y es necesario que el pueblo entienda que estas cosas han de suceder, pero que no son todavía el día del fin. Que solamente esto es señales y principio del fin. El mismo Jesús lo dijo, todavía no es mi venida. Todavía el Señor no viene. Vienen y acontecen muchas cosas, están aconteciendo de las que habla este capítulo de Mateo 24. Muchas cosas se están cumpliendo. Hay rumores de guerra. Ya no hay padre para hijo ni hijo contra padre. Se están levantando reino contra reino. Y vuelve Jesús y dice que nadie os engañe, que estos son solamente señales del fin, pero que todavía no es el fin. ¿Qué dice la Biblia de las señales del fin? La palabra de Dios dice en Mateo 24, 14 que este evangelio será predicado por todo el mundo. Pero esto aún no ha sucedido. Hay muchas naciones que todavía el evangelio no ha entrado, que el Señor Jesucristo no ha sido mencionado en esas islas, que no permiten que entre lo que es la palabra del Señor a esos lugares, a esos países. Y muchos hoy en día ya dicen que Cristo viene en el año 2030, que Cristo viene en el año 2028. Pero a usted, ¿quién le dijo eso? ¿Dónde dice la palabra que Dios anda diciendo, revelándole cuando Él viene? Hablábamos al principio
de que el anticristo es este señor que se encuentra en la portada. Un varón de Dios me mandó ese audio diciendo que él tuvo esta revelación, que el Señor le dijo esto. Entonces, ¿será cierto que ya el anticristo ha de levantarse? Veamos qué dice la Biblia. Mateo 24, versículo 19, 20 y 21 habla fuerte y claro de esto, de la gran tribulación. Dice el versículo 20 de Mateo 24, dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni el día de reposo. Estamos hablando que aquel día en que sucedan todas estas cosas, la iglesia debe de correr a los montes, porque así lo dice la palabra. Y dice en Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, que sí veremos lo que es la gran tribulación que va a traer lo que es el anticristo a la iglesia. Después que sucedan todas estas cosas, de acuerdo al versículo 29 de Mateo 24, dice que inmediatamente será la venida del Señor Jesucristo. Para que usted vea que no es lo que dice fulanito, que no es lo que supuestamente el Señor les reveló a tal o cual predicador, sino que es lo que dice la palabra de Dios que nosotros debemos de predicar y de hablar. Todo esto, todo lo que ha de suceder está escrito en esta palabra de Dios que es la Biblia. Todo lo que ha de acontecer se encuentra acá. Eso no es de que el Señor me reveló que el sello de la bestia es tal o cual supuestamente vacuna. Lo que hemos leído y hemos estudiado hoy día en Mateo 24 no habla de ningún tipo de vacuna. Sello de la bestia es una cosa, la vacuna es otra. Gloria a Jesús. Hasta aquí el video de hoy. Suscríbete. Soy tu hermano Francisco Tavera y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.